Bien. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos a esta nueva transmisión. Recuerden que el día de hoy vamos a conversar sobre la hipertrofia muscular, sobre el aumento de masa muscular. Bien. Avísenme por favor si se escucha correctamente, si tienen buen audio, si ven buena imagen. Quienes se vayan conectando, vayan comentando en la casilla para saber que todo está ok. Mientras tanto me presento. Mi nombre es Francia Rondón. Yo soy licenciada en nutrición y dietética. Y durante las últimas semanas hemos estado abriendo este espacio para brindarles información y herramientas desde el punto de vista nutricional, bien sea para el entrenamiento. Por ejemplo, Edith, todo ok, perfecto, Edith, gracias por acompañarnos. Se escucha y se ve bien. Excelente, Carmela, bienvenida. Ferrer también, bienvenidos todos. Ok. Bien, entonces como les comentaba, la charla del día de hoy la he titulado Nutrición e hipertrofia muscular. ¿Okay? La razón de esta presentación, es decir, de este tema como tal, es por la cantidad de dudas que usualmente solemos recibir al respecto. ¿Okay? Con el tema de aumento de masa muscular, al parecer no está todo claro. Y el día de hoy vamos a aclarar algunas bases, ¿okay? Al menos lo básico. Y también vamos a tocar temas con el tema, bueno, con respecto a alimentación, cómo podemos potenciar ese aumento de masa muscular a través de los alimentos que ingerimos. ¿Okay? Perfecto, entonces bien, vamos a comenzar. Vamos a comenzar primero con algunas definiciones básicas. Hipertrofia, no sé si todos están familiarizados con ese término, pero ahorita vamos a definirlo. ¿Okay? Hipertrofia es un término que va asociado también a hiperplasia y tiene que ver con el número o tamaño de las células. Eso es lo primero que vamos a conversar. Luego de eso vamos a, o les voy a brindar la información de cuáles son los 3 pilares básicos para la hipertrofia muscular o el aumento de masa muscular. Luego vamos a ver los fundamentos bioquímicos tras todo ese aumento o síntesis de proteínas. Luego vamos a entrar en el tema de nutrición, de recuperación. Vamos a tocar algunos puntos con respecto a suplementos, que siempre hay dudas también al respecto. Y un último tema que usualmente no se toca cuando hablamos de aumento de masa muscular, que es la variabilidad ósea. ¿Okay? Eso tiene mucho que ver con los objetivos realistas que nosotros nos podamos poner en el momento en el que deseamos aumentar masa muscular. ¿Okay? Perfecto. Buenas tardes. Hola Carmela, buenas tardes. Bien, antes de comenzar con todos los puntos que les he comentado ahorita, si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, alguna consulta, lo que necesiten, lo pueden ir dejando en la casilla de comentarios y al finalizar la transmisión, ir respondiendo todas sus dudas. ¿Okay? Entonces vamos a comenzar primero con los términos hipertrofia e hiperplasia, para conocer un poco de qué se trata cada uno de ellos. ¿Okay? Cuando hablamos, por ejemplo, de hiperplasia, hablamos de que hay un aumento en el número de las células. Y cuando hablamos de hipertrofia es cuando estas células aumentan en tamaño, no así en cantidad. ¿Okay? Esas son las dos diferencias principalmente. Los procesos de hiperplasia e hipertrofia se pueden dar en cualquier célula de nuestro cuerpo y a veces puede ser también un proceso combinado, es decir, hiperplasia con hipertrofia. ¿Qué vemos? Bueno, ¿qué se ha visto en las investigaciones con respecto al aumento de masa muscular? Que lo que hay es una hipertrofia más que una hiperplasia. ¿Okay? Por esa razón, bueno, ese es el nombre técnico del aumento de masa muscular o del aumento de músculo como tal. Ahora, los 3 pilares básicos para obtener o para favorecer la hipertrofia. Primero, el entrenamiento. ¿Okay? El entrenamiento favorece las condiciones bioquímicas necesarias para que ese músculo o esa célula muscular, esa fibra muscular, aumente en tamaño, ¿okay? Como nosotros queremos.
El segundo pilar es la alimentación, que es lo que nos aporta el sustrato energético y de síntesis, ¿okay? Y el descanso adecuado. El descanso adecuado nos va a permitir la reparación de los tejidos. Entonces, esos tres pilares, esos tres procesos repetidos en el tiempo, cíclicamente, crónicamente, es lo que nos va a favorecer a mediano y largo plazo una hipertrofia muscular, la hipertrofia muscular deseada. ¿Okay? Vamos a ir leyendo los comentarios. Perfecto, Feli. Buenas noches, bienvenidos a todos. Ahora, ya sabemos entonces cuáles son los tres pilares fundamentales de la hipertrofia. Lo próximo que vamos a conversar son ya meternos directamente en esos fundamentos bioquímicos, que a veces pueden parecer un poquito engorrosos, que de hecho sí lo son rutas muchas veces complejas, pero que es necesario conocer o manejar para saber cómo podemos favorecer las rutas que, valga la redundancia, favorecen el aumento de masa muscular. ¿Okay? Comencemos primero con las condiciones que debe tener el músculo. El músculo, en primer lugar, debe estar sometido a tensión mecánica y a estrés metabólico. El estrés metabólico se caracteriza primero por el aumento de las fibras reclutadas en la contracción muscular. ¿Okay? El aumento de esas fibras reclutadas en contracción muscular y la tensión mecánica las conseguimos a través del entrenamiento, que va a ser como el primer paso en todo ese proceso de hipertrofia muscular. Ese entrenamiento debe ser adecuado para cada individuo, adecuado en cuanto a tipo, en cuanto a intensidad y en cuanto a frecuencia. Por supuesto, los entrenamientos que más favorecen el aumento de masa muscular son los entrenamientos de fuerza muscular. ¿Okay? Entonces, es importante, como les comentaba, el primer pilar se ve reflejado acá. Otra de las características de ese estrés metabólico es la respuesta hormonal que viene con ella. ¿Okay? Cuando una persona entrena o en el entrenamiento, hay un aumento en la producción de la hormona del crecimiento, aumenta también la testosterona y aumenta la IGF-1. ¿Okay? Esas tres hormonas están aumentadas. Aparte, también hay una elevación de ciertas mioquinas o citoquinas específicas de las células musculares. ¿Okay? Esto ocurre cuando están esos daños celulares. Entonces, se liberan estas sustancias que son proinflamatorias. ¿Okay? Y además de eso, el entrenamiento como tal también sugiere un aumento en la producción y una acumulación de especies reactivas de oxígeno, de radicales libres. Recordemos que los radicales libres, nosotros, estamos expuestos a ellos de muchísimas maneras. Las que usualmente conocemos, pues el humo de cigarrillo nos expone mucho más a los radicales libres, la polución, la contaminación ambiental también, pero a veces ignoramos que todos los procesos metabólicos de nuestro cuerpo también generan radicales libres. El hecho de nosotros utilizar los sustratos energéticos o glucosa o proteínas o grasas justamente para la producción de ATP y de energía, también genera radicales libres. Y el ejercicio justamente, o el entrenamiento justamente es un proceso en el que nosotros estamos utilizando uno u otro de estos sustratos. Entonces, inevitablemente va a haber una producción y acumulación de los radicales libres. Esto, como vamos a ver más adelante, es necesario. Es decir, todo este estrés metabólico que, digamos, sufre el músculo durante el entrenamiento va a favorecer ciertas señalizaciones celulares. ¿Okay? Y es justamente lo que desencadena el aumento en la síntesis de proteínas. ¿Okay? Perfecto. Ahora, el último punto que tocamos fue justamente señalización celular. Existen dos vías antagónicas entre sí, pero que están íntimamente relacionadas. Hablamos de una vía que está asociada al catabolismo o a la degradación de tejidos, que es la vía AMPK. Esta vía la estábamos conversando la semana pasada cuando hablábamos del ayuno intermitente. ¿Okay? Cuando esta vía de degradación está activada, cuando nuestro cuerpo está sometido a estrés,
bien sea a bajas temperaturas o a bajos niveles de oxígeno, o también con un déficit calórico. Justamente es por eso que el ayuno intermitente o la dieta cetogénica nos permiten activar esta vía AMPK, que es una vía de degradación. Como antagonista está la vía mTOR o el complejo proteico mTOR. Este está más asociado al anabolismo, a la síntesis, es todo crecimiento, es diferenciación celular y por lo tanto está mucho más asociado a hipertrofia muscular. Ahora, es importante conocer, aparte de las vías de señalización que pueden estar involucradas en uno u otro proceso, cuáles son los factores que activan cada una de esas vías. Ya nombré algunas de las AMPK, pero bueno, en este caso vamos a enfocarnos mucho más en el complejo mTOR, que es el que nos propicia, nos favorece el aumento de masa muscular. ¿Okay? En primer lugar, la glucosa. La glucosa es uno de los factores que hace que este complejo mTOR se active. Al aumentar, es decir, aumentar los niveles de glucosa en sangre, también aumentan los niveles de insulina. La insulina es otro de los factores que nosotros, o que el complejo mTOR utiliza para activarse. ¿Okay? Otras hormonas que sirven para la activación de este complejo son justamente la hormona del crecimiento y la IGF-1, que son las dos hormonas que les comenté hace un momento, que se segregan durante el entrenamiento. ¿Okay? Entonces, fíjense cómo se van entrelazando los datos. Es el entrenamiento, es el ambiente hormonal que eso genera y cómo eso activa el complejo mTOR. ¿Bien? Ahora, además, como consecuencia del aporte de glucosa, va a haber en el cuerpo también un aumento de energía a través de moléculas del ATP. Esta energía, este aumento de ATP, también sirve como un activador de complejo mTOR. Por otra parte, muy importante los aminoácidos. Los aminoácidos, recordemos que son los componentes principales de las proteínas. Es decir, las proteínas se componen de varios tipos de aminoácidos, de cadenas de aminoácidos, ¿okay? Más o menos complejas. Y estos aminoácidos también sirven también tienen un papel importante en la activación del complejo mTOR, especialmente la leucina. Ahora, aquí también es importante destacar, la leucina es un aminoácido esencial de cadena ramificada y es, sí, y fundamental para activar la vía que justamente nos favorece la hipertrofia muscular. Sin embargo, tan importante es la leucina como el resto de los aminoácidos ramificados, como el resto de los aminoácidos esenciales y como el resto de los aminoácidos no esenciales. ¿Okay? Esto lo digo principalmente, bueno, porque hay personas que se enfocan en el consumo de suplementos proteicos y no tanto así en el de alimentos. Entonces, muchos de estos suplementos, bueno, de hecho los suplementos son para complementar la alimentación. No deberíamos basar todo el aporte de nutrientes en estos productos. Entonces, si eres una persona que basa su alimentación principalmente en productos, es probable que haya algunos aminoácidos que no estén del todo cubiertos, ¿ok? Y si bien leucina es importante para activar, pues necesitas todos los aminoácidos para construir nuevas estructuras celulares. Entonces es importante eso. Bien, y como dato, pues estos aminoácidos los podemos obtener bien sea de fuentes naturales, animal o vegetal, o como les comentaba a través de los suplementos. ¿Okay? Perfecto. Y otro activador del mTOR son las citoquinas. ¿Recuerdan hace un momento que les comentaba que las características del estrés metabólico eran también las citoquinas? Pues esas citoquinas van a ayudar también a que se active el complejo mTOR. Justamente las citoquinas también se activan cuando hay un proceso, por ejemplo, de infección, donde actúa, por ejemplo, el sistema inmune, donde además, luego para tratar todo el tema de infección, pues el cuerpo necesita sintetizar estructuras. Entonces, tiene mucho que ver también con eso. ¿Okay? Pero bueno, estamos ahorita enfocados en el tema del entrenamiento. Entonces, las citoquinas es uno de los activadores del complejo de mTOR. ¿Okay? Perfecto. En resumen, la vía de mTOR se activa cuando tenemos todos los sustratos necesarios para sintetizar las proteínas o las estructuras musculares
que son justamente los aminoácidos, y también la energía suficiente para ellos, ¿ok? Es un poco iluso pensar que nosotros en un déficit calórico podemos aumentar la masa muscular, ¿okay? Entonces, bueno, eso sería un terreno en el que tendríamos que jugar con algunas variables en la alimentación y el entrenamiento, ¿okay? Pero la síntesis requiere un exceso de energía, un superávit calórico para que todos estos procesos se lleven a cabo, porque son procesos de síntesis que necesitan energía, ¿okay? Perfecto. Y bueno, por el contrario, un proceso o un estado de déficit energético o de déficit calórico o el estrés, como les comentaba hace un momento, van a favorecer las vías catabólicas, AMPK, ¿okay? Y la activación de una significa la inhibición de otra, eso también hay que tomarlo en cuenta. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de la activación del complejo de mTOR? ¿Qué produce? ¿Cómo llegamos a la síntesis proteica? Tal como hay muchos factores que activan el complejo de mTOR, también hay muchas consecuencias de su activación, ¿ok? Y ellas se entrelazan entre sí. Acá vamos a nombrar algunas solo para que tengan una idea y puedan ver el panorama completo de activadores y consecuencias, ¿va? Ahora, al activar la vía de mTOR, primero aumenta el uso de la glucosa para generar energía, ¿okay? Este proceso aumenta los aminoácidos libres. Estos aminoácidos libres, junto con los aminoácidos que nosotros podamos ingerir con la alimentación, son los que serán usados para la síntesis de proteínas, ¿ok? ¿Cómo? Al activar la traducción en los ribosomas. El número de ribosomas también aumenta, es decir, habrán más ribosomas en la síntesis proteica. Todo esto, el aumento de los ribosomas, el aumento de la traducción de proteínas y por lo tanto el aumento en la síntesis de proteínas, son todos consecuencias de la activación de mTOR, ¿ok? En una cascada de señalización celular, ¿bien? Otro de las consecuencias, de las consecuencias que va a tener esa activación, es la síntesis de lípidos y colesterol. Esto le va a servir al cuerpo para sintetizar nuevas membranas celulares. Y también hay síntesis de ácidos nucleicos para formar ADN. Fíjense que primero todo va enfocado en síntesis y en síntesis de estructuras celulares, ¿okay? La membrana, el ADN, proteína para el resto de las estructuras celulares, etc. Es decir, todos estos procesos favorecen la hipertrofia muscular, ¿okay? Pero también tiene otros efectos. Favorece también, por ejemplo, el crecimiento y proliferación de las células beta del páncreas, que son las encargadas de producir y segregar la insulina, ¿bien? Y también hay un aumento en la lipogénesis y en la diferenciación de adipocitos. ¿Qué quiere decir esto? La activación de la vía de mTOR va a hacer que nuestros adipocitos, esas células donde almacenamos grasa, aumenten, ¿okay? Van a haber más adipocitos. Y aparte nuestro cuerpo va a comenzar a producir más grasa para llenar esos adipocitos. Esa es una de las consecuencias. Recordemos que con mTOR es síntesis, ¿okay? Y bueno, como vemos, sí, la activación de la vía de mTOR es necesaria, no solo para la hipertrofia muscular como tal, sino también para favorecer la síntesis en general, ¿okay? Esto ocurre a nivel general. Sin embargo, un error puede ser la activación crónica de esta vía. La activación crónica de esta vía tiene efectos negativos para nuestra salud. Por ejemplo, favorece la adipogénesis, ¿okay? Recuerdan cuando les comentaba ahorita, los adipocitos aumentan en tamaño y se llenan de más grasa. Pues imagínense esto, pero crónico en el tiempo. Entonces hay favorece la adipogénesis en el tejido adiposo, hay una resistencia a la insulina. Recuerden, resistencia a la insulina es un paso previo a la diabetes, ¿ok? Y esta resistencia a la insulina puede provocar eventualmente que las células beta del páncreas no funcionen adecuadamente, ¿ok? Lo cual también pues empeora todo el cuadro de posible efecto diabético, ¿ok? Entonces, aparte es decir, a pesar de ser importante la activación de la vía mTOR, pues también es importante mantener un equilibrio. Otro de los aspectos que
efectos negativos que puede tener la activación crónica de esta vía es que se inhibe crónicamente la vía AMPK de degradación, y esto está relacionado con procesos tumorales, benignos o malignos. ¿Okay? Recordemos que la vía AMPK es una vía de reciclaje de componentes, de eliminar componentes, eliminar, por ejemplo, ADN que está dañado, o células que están comprometidas, organelas celulares que están comprometidas, como por ejemplo las mitocondrias, que suelen estar muy afectadas por los radicales libres. Entonces hace un proceso de limpieza de esos organismos que, si se van acumulando, pueden ser tóxicos. Entonces, ¿qué quería con toda esta información? Ponerlos un poco en contexto. La idea es ir alternando entre una vía y otra, una vía de síntesis y una vía de degradación, sin llegar a los extremos. Eso sería lo ideal, por supuesto viendo también cuáles son sus objetivos, sus preferencias, ¿okay? Su estilo de vida, todos esos detalles se van tomando en cuenta. Pero la idea es no llegar a ninguno de los dos extremos. ¿Okay? Perfecto. Bien, antes de entrar con alimentación y recuperación, les recuerdo, si tienen alguna duda, alguna pregunta, la pueden dejar en los comentarios, y al final de la transmisión las respondemos todas. ¿Okay? Perfecto. A ver, ¿cómo vamos con el tiempo? Perfecto, vamos súper bien. Listo. Ahora, vamos con el tema de alimentación. Ya después de haber visto cuáles son los factores que activan la vía de señalización emetor, sabemos que las proteínas y los carbohidratos son indispensables para activar los mecanismos de hipertrofia. ¿Okay? A esto también debemos sumarle el consumo de grasas saludables. Las grasas saludables primero van a ser fundamentales en la síntesis de membrana, y además actúan como antiinflamatorios, por ejemplo el omega 3. ¿Okay? Y otro aspecto también que es necesario incluir en nuestra alimentación son los micronutrientes. Micronutrientes con frutas, con vegetales, de forma de que con esos micronutrientes, que muchos de ellos tienen efectos antioxidantes, podamos equilibrar esos... Okay. Bien. Perfecto. Creo que tengo un problema, no sé si me escuchan o me ven. Si me ven, por favor, comenten en los comentarios. Si me escuchan también. Creo que tengo un problemita con mi video. Bien, los espero para que me comenten si ven y se escuchan adecuadamente. Creo que yo perdí la cámara, pero ustedes me dicen. Carla, ¿sí? ¿Sí ves bien, Carla? Sí te vemos, perfecto. Buenísimo. Entonces, como les iba diciendo, estábamos por las citoquinas, ¿ok? Entonces, es importante tener este consumo de frutas, de vegetales, para que esos micronutrientes actúen como antioxidantes y podamos nivelar con esos radicales libres que están elevados o que se elevan o que se acumulan durante el entrenamiento. Y también las grasas las grasas saludables, como les comentaba ahorita, que tienen efectos antiinflamatorios, nos van a ayudar con las citoquinas, que son también inflamatorias. Entonces, con estos nutrientes podemos tener un equilibrio en estos dos esquemas, es decir, en estos dos ambientes donde se encuentra el músculo, tanto el aumento de las citoquinas como el aumento de los radicales libres. ¿Okay? ¿En qué nos va a ayudar esto? En que vamos a tener una mejor recuperación y nos vamos a poder recuperar más rápido del entrenamiento. ¿Qué beneficios trae esto? Pues llegaremos a la siguiente sesión de entrenamiento, ¿okay? De una mejor manera, mejor forma, y podremos realizarla adecuadamente, y esto eventualmente nos facilitará también la hipertrofia muscular o el aumento de masa muscular. ¿No? Ahora nos vamos con algunas. Sí se ve, perfecto, se ve y se escucha, excelente. Bien, ahora vámonos con algunas cantidades específicas. Según la Asociación Internacional de Nutrición Deportiva,
El aporte de proteínas debe ir en un rango entre 1.4 y 2 gramos por kilogramo de peso al día, ¿bien? Siempre asegurando un aporte de leucina adecuado. Recuerden que la leucina era el aminoácido clave en, en la activación del complejo emetor. Esta leucina debe ir entre 1.7 y 3.5 gramos. La cantidad de leucina por día va a depender de la edad de la persona. Usualmente personas mayores necesitan 3.5, necesitan más cantidad, ¿okay? Y la cantidad específica de proteínas diarias que necesita una persona va a depender de cada individuo, ¿okay? Va a depender de sus particularidades, en específico del entrenamiento, de la frecuencia, de la intensidad del entrenamiento. Todos esos factores los tomamos en consideración para saber exactamente entre ese rango de 1,4 a 2 kilogramos de peso al día, pues cuánto necesita la persona, ¿okay? Y con respecto a los carbohidratos, pues simplemente ajustarlos a los requerimientos de cada persona también. Por otra parte, también mucho se dice sobre en qué momento consumir tal nutriente, o en qué cantidades, que es el tema, el timing y la ventana anabólica, ¿bien? Las investigaciones apuntan a que cuando hablamos de carbohidratos, bien, recuerden que en primer lugar, para ponerlos un poco más en contexto, el hecho de consumir carbohidratos justo después del entrenamiento, el beneficio que nos aporta es que vamos a poder repletar las reservas de glucógeno, es decir, reponer las reservas de glucógeno. Recuerden que el glucógeno es la manera que nosotros tenemos de almacenar glucosa. Lo almacenamos en el músculo, lo almacenamos en el hígado también. Y durante el entrenamiento nosotros podemos hacer uso de ese glucógeno dependiendo del tipo de entrenamiento, ¿okay? Entonces, la idea tras el consumir carbohidratos justo después del entrenamiento es justamente favorecer la reposición de ese glucógeno. ¿Qué se ha encontrado en las investigaciones? Que efectivamente, mientras más próximo al entrenamiento sea el aporte de carbohidratos, la velocidad de esa reposición de glucógeno va a ser mayor, ¿okay? Pero bueno, aquí hay detalles porque esa velocidad de reposición de glucógeno cobra muchísimo más importancia o nos va a ayudar muchísimo más cuando hablamos, por ejemplo, de personas que tienen alto volumen de entrenamiento, puede ser o un deportista que tenga varias competiciones en un mismo día o una persona que tenga varias sesiones de entrenamiento al día. En esas personas cobra más importancia porque necesitamos reponer los niveles de glucógeno para la siguiente sesión de entrenamiento, ¿okay? Entonces sí, es importante darlos justo después del entrenamiento, pero aún más importante si hacemos varias sesiones al día, ¿okay? Perfecto. Ahora, con respecto a las proteínas, se ha demostrado que hay una mayor síntesis proteica cuando damos dosis de 20 gramos de proteínas cada 2 a 3 horas aproximadamente, 3 horas más o menos, ¿okay? Aunque esto varía, esto cambia cuando son personas que entrenan full body o hacen entrenamientos de cuerpo entero, como puede ser, por ejemplo, en el CrossFit. En estos casos se ha visto una mejor producción con 40 gramos cada 6 horas, ¿okay? Aproximadamente. ¿Para qué les traía esta información con los teaming? Porque aquí vemos cómo es decir, la importancia de individualizar cada proceso. Cada persona tiene un requerimiento específico, cada uno de nosotros tiene una configuración diferente en cuanto al entrenamiento que estamos haciendo, cuántas veces por semana, el objetivo que tenemos, nuestra composición corporal, y todos esos factores van a influir en cómo nosotros vamos a administrar estos nutrientes, ¿ok? Perfecto. Y ahora también les quería hablar sobre el tema de ventana anabólica. Bueno, probablemente hay muchas personas que todavía piensen que necesitan comer proteínas o realizar sus comidas justo después de entrenar, ¿ok? Ni bien terminan, ni bien sueltan la pesa, pues comienzan a comer. Esta llamada ventana anabólica se ha encontrado pues que no se limita solamente a ese postentrenamiento inmediato, ¿ok? Incluso esta ventana anabólica se ha descubierto o identificado incluso 24 horas después, incluso más, ¿okay? Por supuesto va disminuyendo con el tiempo, pero más que ese
post-entrenamiento inmediato, es importante el aporte calórico, ¿ok? El aporte calórico en el total del día y los nutrientes al final del día. Estos dos aspectos tienen más importancia que el momento exacto en el que damos el nutriente o el timing o la compartimentalización del nutriente como tal, ¿okay? Entonces, esto nos permite flexibilizar muchísimo las comidas de un individuo, ¿okay? Sobre todo personas que entrenan de forma recreativa. Entonces nos permite, dependiendo de su estilo de vida, de cuán práctico le parezca hacer una comida o no, pues individualizar esos tiempos de comida, ¿okay? Eso es uno de los perfecto, okay. Eso es uno de los aspectos que, bueno, que más se habla en el tema de aumento de masa muscular. Probablemente ya se haya superado un poquito, pero por si acaso también es importante mencionarlo siempre, ¿okay? Perfecto. Ahora, vamos a comenzar, pero vamos a conversar bien puntual sobre suplementos nutricionales que nos pueden ayudar a mejorar la masa muscular o a favorecer la hipertrofia muscular, ¿okay? Hay dos suplementos que son los que tienen mayor respaldo científico y que están enfocados en este objetivo, ¿sí? Las proteínas y la creatina. La proteína o los suplementos proteicos, bueno, en el caso de sujetos que no puedan cubrir su requerimiento diario, por temas de practicidad también lo podemos utilizar. Cuando una persona tiene un requerimiento proteico muy elevado, que suele suceder en deportistas de alto rendimiento o con alto volumen de entrenamiento, por ejemplo, podemos ayudarnos con suplementos proteicos, ¿ok? Hay que vigilar la calidad de esta proteína, eso se mide principalmente con la cantidad de leucina que tiene. Se recomienda que sean 3 gramos de leucina por cada 20 gramos de producto, ¿ok? Entonces, ahí hay que estar atentos con eso. Si la proteína que la persona está tomando no llega a esos niveles, pues podríamos dar dosis más altas, ¿ok? De ese suplemento proteico. Esto puede ocurrir, por ejemplo, si son proteínas de origen vegetal. Pero con esto hay que tener muchísimo cuidado. En algunas ocasiones, personas que utilizan suplementos sin una supervisión nutricional, sin una asesoría nutricional, pueden estar utilizándolos como algo aparte, ¿okay? Es decir, su alimentación y el suplemento adicional, ¿okay? Cuando en realidad ese suplemento proteico debe ir dentro del cómputo total de proteínas, es decir, ese 1.4 a 2 gramos de proteínas por kilogramo de peso, ahí vamos a incluir tanto los alimentos como el suplemento como tal, ¿okay? ¿Qué puede ocurrir, por ejemplo, si una persona tiene un exceso, consume un exceso de proteínas durante mucho tiempo? Pues ahí es cuando podemos tener una sobreactivación de la vía de mTOR o una activación crónica de la vía de mTOR con los efectos que les comentaba, los efectos negativos que les comentaba hace un momento, ¿okay? Entonces, siempre es importante buscar la asesoría de un nutricionista que esté familiarizado con el tema de entrenamiento y de suplementación, ¿okay? Para estar seguros de que estamos haciendo lo correcto. El segundo suplemento es la creatina, ¿okay? Estos dos son los más estudiados y son los que tienen mayor respaldo científico. De hecho, tienen una clasificación A, entonces los podemos utilizar siempre y cuando tengamos asesoría básica al respecto, ¿okay? ¿Qué efectos tiene la creatina? Pues mejora las adaptaciones al entrenamiento. Y al mejorar las adaptaciones al entrenamiento nos permite completar mayores volúmenes de entrenamiento, ¿okay? Entonces la persona va a poder entrenar más, se va a recuperar un poco más rápido y eso va también a favorecer el aumento de masa muscular. Y otro suplemento que se ha estudiado últimamente es el omega 3. Primero porque tiene ese efecto antiinflamatorio y además de eso está muy relacionado con las células satélite en cuanto a supervivencia celular, a señalización y a diferenciación. Las células satélites son células que están fuera de las fibrilas musculares, de las células musculares, y en el momento en el que hay algún daño, por ejemplo, por el entrenamiento, las células satélites son las que se encargan de reparar ese daño, ¿okay? Entonces son también muy, muy importantes para la hipertrofia muscular. Además, el omega 3 también, bueno, se está tratando de dilucidar cuál es la posible relación del omega 3 como activador de la vía de mTOR. Es decir, que
por ahí se está tratando de determinar esas relaciones. ¿Okay? Es decir, que podría ser una opción. Perfecto. Ahora, terminado el tema de suplementación, me imagino que, bueno, pueden haber varias preguntas. Igual ahorita, al finalizar el tema, leo las preguntas y las respondemos. ¿Okay? Ahora, como último, digamos, como último dato, quería comentarles sobre la variabilidad ósea. ¿Okay? Este concepto nos permite tener metas realistas al momento de fijarnos X kilogramos de aumento de masa muscular. ¿Okay? Entonces vamos con eso. La variabilidad ósea se refiere a la diferencia que hay entre una estructura ósea y otra, es decir, la estructura ósea de un individuo o a otro. ¿Okay? Esto va a determinar la cantidad máxima de masa muscular que una persona puede desarrollar a través de medios naturales, por supuesto. ¿Okay? Luego de una caracterización en una población argentina, se han encontrado límites superiores del índice de músculo óseo. El índice de músculo óseo se calcula dividiendo los kilogramos de masa muscular entre los kilogramos de estructura ósea de una persona. ¿Okay? Encontraron que para los hombres este índice de músculo óseo es de 5 a 1, mientras que para las mujeres es de 4.5 a 1. ¿Qué quiere decir esto? Que los hombres pueden ganar aproximadamente 5 kilogramos de masa muscular por cada kilogramo de estructura ósea. Y en el caso de las mujeres pueden ganar hasta 4 kilogramos de masa muscular por cada kilogramo de estructura ósea. ¿Okay? Entonces, esto nos permite, por ejemplo, conocer si a consulta viene una persona y desea aumentar masa muscular, ya lleva cierto camino recorrido, pero desea aumentar un poco más y nosotros hacemos las mediciones antropométricas necesarias, determinamos el peso de esa estructura ósea y sacamos nuestro índice de músculo óseo, pues es probable que la persona esté en su top. Esa persona que está en su top, por más alimentación o entrenamiento, pues no, es muy, muy difícil que pueda superar ese tope, ¿okay? A menos que la persona utilice otros tipos de medios, que sí los hay, pero ya en otro tipo de contexto, principalmente. Y bueno, para que tengan una idea más o menos, en esa misma caracterización de la población argentina, se encontró que en promedio la estructura ósea de un hombre estaba pesando en promedio 8.5 kilogramos y 6.4 kilogramos en mujeres. ¿Okay? Por supuesto encontraron estructuras óseas más o menos pesadas, pero esos eran los promedios. ¿Okay? Entonces, ya habiendo conversado sobre este último punto, me gustaría ahorita conocer cuáles son sus dudas. ¿Okay? Bien. Okay. Bien, vamos a comenzar con sus dudas desde un principio. ¿Okay? Perfecto, a ver. Bien. Milagros, mi charla. Bien, aquí Pedro nos pregunta, ¿hasta qué edad uno puede aumentar masa muscular? Bien, Pedro, fíjate, no hay una edad límite en la que hasta la que puedas aumentar masa muscular. Sin embargo, sí se ha visto que a mayor edad se nos hace más difícil asimilar las proteínas que nosotros utilizamos, que nosotros consumimos, disculpa. Por esa razón, cuando hablaba de la leucina, de los gramos al día, les comentaba que era un rango de 1.7 a 3.5 gramos y que ese límite superior era más para personas mayores, justamente por eso. Entonces, no hay una edad en particular hasta la que digamos, bueno, hasta aquí puedes aumentar masa muscular, pero sí hay pues una disminución en esa asimilación de proteínas que deberíamos o que necesitamos tomar en cuenta al momento de hacer una prescripción dietética. ¿Okay? Perfecto. Espero haber respondido a tu pregunta, Pedro. Cualquier otra duda que tengas, déjala en la cajita de comentarios. ¿Okay? Perfecto. Bien. Si te vemos, excelente. Se ve y se escucha bien. Excelente, perfecto. Bien, Milagros, Marisol, gracias por acompañarnos. Feli, Rocío. Carmela nos pregunta. Ok, a ver, a ver. Bien, Carmela nos dice,
Yo entreno en casa, ahora que no hay gym, tengo 55 años, ¿qué proteína en polvo recomienda? Estoy en mi peso. Bien, Carmela, fíjate, si estás en tu peso, y no tienes ninguna deficiencia en cuanto a tu alimentación, o si no tienes ningún problema con cubrir tu requerimiento con tu alimentación, podrías fácilmente prescindir de una proteína en polvo, ¿ok? Si aún así deseas alguna recomendación al respecto, trata de que sean las hidrolizadas o las isolatadas, que son las que tienen menos cantidades de carbohidratos y de grasa. Si estás en tu peso, supongo que desearías mantenerlo. Entonces, podrías utilizar ese tipo de proteínas. ¿Okay? Pero como te comento, una persona que está en su peso fácilmente y que entrena en casa fácilmente puede cubrir su requerimiento proteico a través de la alimentación. ¿Okay? Siempre te recomiendo tratar de hacerlo de esa manera. Si aún así tienes dudas con algún tipo de suplemento, contáctanos también por acá, por la cajita de comentarios y te ayudamos más, ¿sí? Perfecto, ahora bien, Carlos nos pregunta, Francia, ¿cuántos días recomiendas comer carnes rojas y por el momento qué cantidad de atún se puede comer para aumentar masa muscular? Bien, perfecto, Carlos. Fíjate, bueno, una recomendación para carnes rojas en general sería máximo 1 o 2 veces por semana, ¿sí? ¿Por qué? Porque priorizamos o deberíamos priorizar el consumo de pescado, el consumo de pollo, por ejemplo, pero principalmente pescado, ya dejando de último las carnes rojas, ¿bien? Ahora, con respecto a las cantidades en específico, como me comentas acá de atún, va a depender de, como te comentaba, de tus características particulares. ¿Qué tipo de entrenamiento estás realizando ahorita? ¿Cómo es tu composición corporal? ¿Cuáles son tus preferencias? Todos esos detalles van a influir, ¿cuál es tu objetivo? Disculpa, todos esos detalles van a influir en la cantidad exacta de proteínas que necesita una persona. A nivel general recomendamos o se recomienda, ya esto con la distribución de un plato saludable, se recomienda que sea 1/4 del plato, ¿okay? Pero esta es una recomendación, como te comento, general, ¿okay? Puede que a algunas personas les funcione más o menos bien. Entonces, guiándote por esa referencia, trata de que en tus comidas no sean menos de ese 1/4 del plato. ¿Okay? Perfecto, Carlos. Espero haber respondido tu pregunta. Se puede comer para aumentar masa muscular. ¿Okay? Sí, Carlos, va a depender de esas cantidades. Las cantidades exactas, bueno, tendríamos que personalizarlas, como te comento. Bien. Perfecto. Jaime nos pregunta, estoy adquiriendo proteína whey y de yapa me dan CLA. ¿Qué aporte dan? ¿Cuál es la dosis? Bien. Ok. Bien. Perfecto, bien Jaime, fíjate, bueno, tendríamos que ver cuáles son las dosificaciones de ese producto. Cuando tengas un producto así en la mano, trata de verificar cuáles son las recomendaciones del fabricante, ¿sí? Usualmente tratamos de, bueno, manejarnos con eso. Y bueno, esos son ácidos grasos, ¿sí? Son ácidos grasos que los puedes consumir, bien sea con ese suplemento, que es muchísimo más preferible o preferible si los consumes a través de los alimentos, ¿sí? Bien. Pero, como te recomiendo en cuanto a las dosis, pues es preferible que revises el producto en particular para ver cuál es su dosis y qué recomienda el fabricante. ¿Sí? Perfecto, Jaime, espero haber respondido tu pregunta, igual que a Carlos. Buenísimo. Hasta ahora no me sale ninguna otra pregunta, o no tengo aquí alguna otra pregunta. Bien. Vamos a dar algunos minutitos más para que las personas pregunten si tienen alguna duda. Bien, mientras tanto aprovecho de darles las gracias a todos los que están acá. Le doy las gracias por conectarse a la transmisión, por acompañarnos todas las semanas acá. Les recuerdo que sí, lo estamos haciendo todas las semanas, los miércoles. Esto es un espacio en el que trato de brindar la mayor cantidad de información que pueda. La idea es que ustedes tengan herramientas con las que se puedan desenvolver en el tema de alimentación y entrenamiento. ¿Okay? Recuerden que las dudas que puedan tener las pueden dejar acá ahorita
o las pueden también dejar, bueno, si ven en la transmisión luego, las pueden dejar en la casilla de comentarios y en el transcurso de la noche estoy revisando por si hay alguna nueva pregunta, ¿ok? Perfecto. Buenísimo. Vamos a esperar a ver si tienen alguna otra pregunta, si tienen algún comentario que hacer, alguna sugerencia, también estamos abiertos a las sugerencias, algún tema en particular que les guste, del que les gustaría saber. Hasta ahora hemos conversado sobre ayuno intermitente, hemos conversado sobre dieta cetogénica, sobre alimentación para aumentar o para mejorar el sistema inmune, mejor dicho. Hemos conversado sobre tips para higienizar frutas y verduras, sobre cómo hacer una lista de compras adecuada. ¿Okay? Se vienen algunos otros temas por ahí interesantes. Feli Zacarías nos pregunta, ¿tomar una proteína? Bien, Feli, no entiendo tu pregunta. Para tomar una proteína hay que tomar sin hacer pesas. Bien, me pregunta si para tomar suplemento de proteínas hay que hacer pesas. ¿Esa es tu pregunta, Feli? Bien, bueno, no sé si esa sea la pregunta, pero fíjate, una persona puede tomar suplementos proteicos eh, sin hacer, es decir, una persona puede estar haciendo un entrenamiento diferente a pesas o a fuerza muscular y aún así tomar un suplemento proteico, ¿okay? Siempre y cuando ese suplemento de proteínas esté dentro de su requerimiento calórico de nutrientes, no hay mayor inconveniente, ¿sí? Creo que esa era tu pregunta. Creo que esa era tu pregunta, Feli. Igual, coméntame si te respondí o si tienes otra duda al respecto, ¿sí? Pero, si bien por supuesto a una persona que hace pesas le funciona mucho más el consumo de suplementos, pues una persona que no entrena con pesas también podría tomarlo. Excelente. Margot, ¿el consumo de lácteos puede ser diario como el yogur y la leche? Bien, Margot, fíjate, bueno, va a depender muchísimo, ¿sí? Va a depender de las intolerancias de la persona o de las sensibilidades de la persona. Yo en particular cuando estoy asesorando a las personas, trato de no colocarles lácteos tan seguidos porque usualmente en los adultos pues eh, hay sensibilidades y alergias. Entonces, trato de no colocarlos seguidos en los planes de alimentación. Va a depender de la persona en particular. Hay personas que, bueno, tienen una afinidad hacia esos productos lácteos y, bueno, se busca un equilibrio, ¿ok? Pero yo en particular no los planifico diarios en mis dietas. ¿Okay? Los pongo ocasional, una vez por semana, máximo 2 veces al mes, y cuidando mucho la calidad de ese yogur y la calidad de la leche. Bien, Carlos. Bien, Carlos tiene otra duda. La papa y camote se pueden comer en las noches. ¿Qué efectos al cuerpo tienen estos tubérculos en el consumo diario? Bien, te comento. La papa y el camote son fuentes de carbohidratos. Recuerda que los carbohidratos son la principal fuente de energía del cuerpo. ¿Okay? ¿Qué efectos puede tener el cuerpo en la papa y el camote? Por ejemplo, si has entrenado, va a ayudarte a reponer tus niveles de glucógeno. ¿Okay? Si eres una persona que no entrena, lo más probable es que, dependiendo de la cantidad también, por supuesto, si tienes un exceso de estos carbohidratos o un exceso calórico, eh, puede que se almacene como tejido adiposo, ¿okay? Como ácidos grasos en el tejido adiposo. Bien. Y con respecto a comerlos de noche, eh, va a depender de qué hora aproximadamente se coma ese tipo de carbohidratos. ¿Okay? A nivel general, si las cantidades de carbohidratos al día son las adecuadas para una persona, no hay mayor inconveniente en que se coman en el desayuno, en el almuerzo o en la cena. ¿Okay? Siempre y cuando las cantidades estén adaptadas a esa persona. ¿Bien?
Caso diferente es, por ejemplo, una persona que consume un exceso de carbohidratos o también cómo se preparan estos carbohidratos. ¿Son en frituras, o son sancochados? Bien, eso también va a depender muchísimo. Y otro tema que también estoy preparando para la próxima semana tiene mucho también que ver con el tema de estas comidas en la noche, que es los ritmos circadianos o los biorritmos o la cronobiología, mejor dicho. Entonces ahí nos habla un poco sobre cómo son las secreciones hormonales en el día, durante el día, y cómo disminuye la producción de insulina durante la noche. Entonces la próxima semana vamos a conversar un poquito más al respecto. Pero Carlos, no te preocupes, si tú estás consumiendo papa, camote, siempre y cuando sean cantidades adecuadas y no utilices eh, tipos de preparaciones como frituras, no va a haber mayor inconveniente. ¿Cuánto sería una cantidad adecuada? Si estamos hablando de la distribución del plato saludable, sería un cuartito de plato. Es decir, si tu plato está dividido en dos partes, un cuarto del plato sería la papa o el camote, ¿ok? Esa sería una recomendación también, como te decía hace un momento, general, pero te puede ayudar a orientarte un poquito. Otra recomendación con respecto a esas papas, ese camote, va a ser también el tratar de no combinarlos. Combinar carbohidratos no está mal, ¿okay? Se puede hacer cualquier clase de combinación de carbohidratos. El detalle está en si nosotros no sabemos exactamente cuál es la cantidad de carbohidratos que necesitamos para X objetivo, es muy probable que nos excedamos, ¿okay? Esa sería la única recomendación. Del resto, si no tienes problema con el exceso calórico y si de hecho buscas un exceso calórico, pues puedes utilizar ambos, ¿okay? Perfecto. Bien, Sony nos pregunta, ¿comer tarde así te alimentes bien tiene algún efecto? Sí puede tener efectos, Sony. Justamente eso lo vamos a conversar a fondo la próxima semana cuando hablemos de la cronobiología, ¿okay? Pero también va a depender del momento en la noche en que hagas tu comida, ¿okay? Y cómo eso puede afectar tu sueño. Hay una relación entre la falta de sueño, el mal dormir y la obesidad, por ejemplo. Entonces, si una persona cena muy tarde, una comida muy copiosa, es probable que su patrón de sueño se altere y a partir de ahí puede tener algún efecto. De igual forma, como te comentaba, lo vamos a tocar más a fondo la próxima semana, así que te invito también a acompañarnos el próximo miércoles. ¿Okay? Bien. Abigail nos pregunta, ¿es recomendable tomar batidos o shake en vez del desayuno y la cena si se quiere bajar de peso? Bien, Abigail. Mm, yo particularmente no lo recomiendo en mi práctica con mis pacientes. Por supuesto, si tú sustituyes una comida por un batido que usualmente es mucho menos calórico, pues sí vas a ver pérdida de peso. Pero tenemos que ver entonces, es decir, cuál es el componente que estás perdiendo en ese peso. Recuerda que tu peso está compuesto por tu masa muscular, tus huesos, líquido principalmente. Si nosotros comenzamos a tomar batidos, entendiendo batidos, por ejemplo, detox o verdes, ¿okay? Lo primero que vas a perder o lo principal que vas a perder es líquidos o agua corporal. Lo segundo que puedes perder en ese tipo de dietas es masa muscular también, porque si estás sustituyendo el desayuno y la cena por batidos o por algún alimento o un shake que no es adecuado en cuanto a la cantidad de proteínas, pues también vas a ver una disminución en tu masa muscular. Y no es la idea. La idea es que si tú quieres bajar de peso, puedas también mantener esa masa muscular y que el peso que tú estés bajando sea de hecho de grasa corporal y no de músculo o de líquido. ¿Okay? Así que hay que estar atentos a, bueno, ese batido que tiene, qué cantidades, es decir, cuáles son sus componentes, en qué cantidad están esos componentes, este, para saber exactamente si te van a ayudar o no. ¿Okay? Y bueno, otro aspecto también que te recomiendo es ver cuando tú quieras hacer cuando tú quieras comenzar un protocolo de alimentación o una dieta en específico, te recomiendo que antes de comenzar te preguntes a ti misma si tú puedes seguir con esa rutina de alimentación durante mucho tiempo. Es decir, yo puedo seguir con batidos y shake de desayuno y cena durante el resto de mi vida. Si la respuesta es no, es probable que ese tipo de alimentación no sea la mejor para ti.
La idea con con un protocolo de alimentación es que tú las puedas seguir en el tiempo, indefinidamente, que se convierta en un estilo de vida para que tú puedas obtener el resultado que deseas y mantenerlo en el tiempo. Perfecto, Fer, entonces sí te respondí tu pregunta, qué bueno. Bien, Juan Pablo nos pregunta, ¿qué desayunar o comer antes de entrenar muy temprano para no sentirme pesado durante el entreno? Bien, Juan Pablo, puedes comer una fruta, ¿ok? Eh, puedes comer la fruta entera o puedes comer puedes tomar algún tipo de batido de frutas. Ya luego entrenas y ya luego comienzas con tu rutina de desayuno, almuerzo, cenas o como la vengas estructurando, ¿sí? Pero usualmente las frutas no fallan como preentreno. Perfecto. En el caso de en el caso de consumir Milo, que indica que tiene 148 calorías, es bueno consumir ahora que estamos en casa. Margot, bien, Margot, fíjate, con respecto a a los productos, a las comidas en general, eh, siempre tratamos de fijarnos en la frecuencia en la que estamos consumiendo los productos, ¿ok? Por ejemplo, no es lo mismo una persona que vamos a suponer, consume una gaseosa cada 2 meses a una persona que consume una gaseosa interdiario, ¿ok? Entonces, más que enfocarte en alimentos específicos, enfócate en la frecuencia, porque la idea tampoco es que nuestra alimentación sea excesivamente restrictiva, ¿ok? De vez en cuando nos provocaría comer alguna comida diferente o algo similar, ¿ok? Entonces, si es muy frecuente, trata de disminuirlo, trata de espaciarlo en el tiempo, espaciar su consumo en el tiempo, para que no sea mucho el impacto, ¿ok? Perfecto, a ver, creo que tenemos algunos otros por aquí. Carlos, muchas gracias, Francia. No, Carlos, gracias a ti, gracias por acompañarnos, nos acompañas en casi todas las presentaciones. Sí, te esperamos la próxima semana también. De una vez les comento, el tema de la próxima semana va a ir más enfocado en cronobiología, ¿okay? Vamos a conversar sobre el ritmo circadiano, sobre cuáles son los patrones en las secreciones de hormonas, cómo eso puede afectar nuestro sueño, cómo puede afectarnos eh, en el desarrollo de la obesidad, cómo puede afectar nuestros hábitos de alimentación, por ejemplo, todos esos detalles los vamos a conversar la próxima semana también, ¿ok? Y Violeta, gracias Violeta. Violeta también nos acompaña siempre. ¿Okay? Gracias a todos por participar en esta transmisión. Les agradezco muchísimo. Gracias también por sus preguntas. Espero haberles respondido todas y que no haya quedado ninguna duda por ahí. ¿Okay? A veces no me salen algunas preguntas. De igual forma yo luego reviso de nuevo por si acaso. Y en el resto de la noche también estoy revisando por si acaso hay alguna otra pregunta. ¿Okay? Y bueno, de nuevo les doy las gracias. Los invito también el próximo miércoles a la próxima transmisión. Y bueno, por ahora eso sería todo. Feliz noche. Hasta luego.